En una fría mañana de invierno, los carruajes recorrían las calles adoquinadas de Londres, iluminadas por lámparas de gas que apenas lograban disipar la niebla. En uno de ellos viajaba una joven de mirada firme y semblante sereno, aunque su corazón latía con el vértigo de lo desconocido. Su nombre era Helena Davenport, y hasta ese día jamás había cruzado las puertas de la alta sociedad. Huérfana de origen incierto, criada como simple institutriz, había aprendido a vivir con poco, a observarlo todo y a guardar en silencio preguntas que nunca hallaban respuesta. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que este viaje no era solo un empleo más, sino el comienzo de un destino que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. Aquella mansión que la esperaba, Whitfield House, parecía surgir de entre la niebla como un recuerdo perdido. Sus torres góticas se alzaban imponentes y en sus muros de piedra habitaban ecos de secretos familiares. Allí, Helena serviría como dama de compañía, sin sospechar que cada retrato en los corredores, cada símbolo tallado en las vitrinas y cada mirada de los nobles escondía piezas de un rompecabezas al que, sin saberlo, ella pertenecía, y entre las sombras de aquel lugar, un hombre la observaba con atención: Lord Sebastian Whitfield, un aristócrata enlutado por la tragedia, que aún no imaginaba que la joven institutriz estaba destinada a cambiar su vida y a desafiar las mentiras que rodeaban a su familia. Desde el primer instante, Helena sintió que los muros de Whitfield House respiraban un aire extraño, como si cada pasillo quisiera contarle una historia que había permanecido enterrada. Las criadas la miraban con curiosidad, los mayordomos murmuraban a sus espaldas y, en cada esquina, su rostro parecía reflejarse en retratos de mujeres que jamás había visto. Una sensación inquietante la envolvía. ¿Cómo era posible que aquellos cuadros antiguos mostraran ojos tan semejantes a los suyos? La joven, acostumbrada a la modestia de las casas rurales, no podía evitar sentirse fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que parecía reconocerla más de lo que ella misma se reconocía. Lord Sebastian, reservado y en apariencia distante, la observaba con un interés que intentaba disimular. Veía en aquella joven una dignidad poco común, una fuerza silenciosa que lo intrigaba más que cualquier rumor de la corte. Aunque la había recibido como simple dama de compañía, cada gesto suyo despertaba en él recuerdos de su hermana, perdida, de una ternura que creía extinguida tras la tragedia. Sin embargo, no era solo nostalgia lo que lo ataba a ella, sino una extraña certeza de que Helena no era quien aparentaba ser. Y mientras su mirada buscaba la de ella entre los corredores iluminados por candelabros, Lady Agatha Whitfield acechaba en las sombras, temiendo que aquella llegada inesperada derrumbara el frágil castillo de mentiras que había construido durante años. Las primeras noches en Whitfield House fueron un torbellino de silencios y descubrimientos. Helena recorría la mansión con paso cauteloso, cumpliendo sus deberes, pero al mismo tiempo dejándose arrastrar por una curiosidad que no lograba contener. En la biblioteca, cubierta de polvo y vigilada por cerraduras oxidadas, halló volúmenes antiguos con inscripciones familiares, nombres repetidos una y otra vez, que parecían resonar en su memoria. Era como si el eco de un pasado olvidado la llamara, exigiéndole respuestas que nadie estaba dispuesto a darle. Cada vez que intentaba preguntar, los criados cambiaban de tema, y las sonrisas forzadas escondían un temor evidente. ¿De qué la estaban protegiendo? ¿O qué intentaban ocultar? Mientras tanto, Sebastián observaba con creciente inquietud cómo la presencia de Helena despertaba rumores entre los invitados de la familia. Algunos aseguraban haber visto en ella el reflejo de una antigua dama de los Whitfield. Otros murmuraban que su llegada no era casualidad, sino parte de un designio mayor. En él mismo no podía negar el magnetismo que lo atraía hacia ella, una mezcla de protección, admiración y un deseo que lo sorprendía por su intensidad, pero sabía que cualquier vínculo con la joven podría convertirse en un arma contra él, pues Lady Agatha no permitiría que alguien tan cercano al corazón de la familia escapara a su control. Y en su silencio calculador, la tía parecía estar planeando el momento perfecto para poner a Helena en su lugar, o eliminarla de una vez por todas. Una tarde,
Una tarde, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la mansión, Elena fue enviada a organizar viejas ropas y pertenencias en un desván olvidado. Allí, entre cofres de madera carcomida y baúles cubiertos de polvo, descubrió un pequeño cofre de terciopelo azul, escondido bajo capas de telas que olían a humedad. Sus manos temblaban al abrirlo, y dentro halló un objeto que la dejó sin aliento, un colgante de oro con el blasón de los Whitfield, idéntico al que había visto grabado en los vitrales de la capilla abandonada de la mansión. Lo reconoció de inmediato, pues su madre adoptiva le había entregado uno igual en su lecho de muerte, jurando que algún día entendería su significado. El hallazgo no podía ser una coincidencia. Con el corazón latiendo desbocado, Elena comprendió que la verdad se ocultaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Si el símbolo que llevaba consigo toda la vida coincidía con el de los Whitfield, entonces su origen no era un misterio cualquiera. Ella estaba vinculada de manera directa e irrefutable con la familia. Pero antes de que pudiera procesar aquella revelación, un crujido la sobresaltó. En la penumbra del desván, creyó ver una silueta que la observaba desde la puerta entreabierta. Y cuando corrió hacia el pasillo, no encontró a nadie, salvo el leve eco de unos pasos alejándose, como si alguien hubiese presenciado todo. ¿Podría haber sido Lady Agatha, vigilando cada movimiento, o acaso Sebastian, en silencio, buscando respuestas, tanto como ella, esa misma noche, incapaz de contener la angustia que la devoraba? Elena se aventuró a la capilla abandonada, donde el brazón de los Whitfield brillaba débilmente a la luz de la luna filtrada por los vitrales. Allí sostuvo el colgante contra el cristal, comprobando que coincidían a la perfección. Fue en ese instante que una voz grave la sobresaltó. «No deberías estar aquí a estas horas», dijo Sebastian, emergiendo de las sombras. Sus ojos, habitualmente fríos y reservados, reflejaban un destello de preocupación, pero también de sospecha. Elena guardó el colgante en su pecho con rapidez, intentando ocultar su hallazgo, aunque la tensión en su rostro lo delató. Él no insistió, pero comprendió que aquella joven guardaba un secreto tan profundo como el suyo. A partir de entonces, sus encuentros adquirieron un matiz distinto. Sebastian la buscaba con la excusa de conversaciones triviales, pero cada palabra, cada mirada, parecía un interrogatorio disfrazado de cortesía. Elena, por su parte, oscilaba entre la necesidad de confiar en él y el temor de que cualquier revelación la pusiera en mayor peligro. La atracción silenciosa que los unía se intensificaba con cada roz accidental, con cada silencio prolongado en los corredores de la mansión, y aunque ninguno lo confesaba en voz alta, ambos sabían que sus destinos se habían entrelazado irremediablemente, como si una verdad enterrada por décadas estuviera empujándolos hacia un desenlace inevitable. Lady Agatha, siempre atenta a los movimientos de quienes habitaban la mansión, pronto notó el cambio en la atmósfera, las miradas que Sebastian dedicaba a Elena, la creciente seguridad con la que la joven caminaba por los pasillos, incluso los rumores que empezaban a circular entre los sirvientes. Todo indicaba que algo se estaba gestando. Con el veneno de la sospecha en los labios, la tía decidió actuar. Convocó a Elena a sus aposentos privados, un lugar tan lujoso como opresivo, donde los retratos de los ancestros parecían juzgar desde las paredes. «No olvides tu lugar», le advirtió con voz fría, mientras deslizaba una sonrisa cargada de amenaza. «Eres solo una empleada, y si intentas volar más alto de lo que te corresponde, caerás al vacío». Pero Elena, lejos de doblegarse, sintió que la advertencia era la confirmación de sus sospechas. Si Lady Agatha la consideraba una amenaza, era porque había algo que quería ocultar a toda costa. Desde aquel momento, cada gesto de cortesía de la tía se convirtió en una máscara, tras la cual, la tía, el peligro. Sebastian, percibiendo la tensión, trataba de protegerla sin exponer demasiado sus propios secretos. Sin embargo, ni él ni Elena sabían que la red de intrigas se cerraba rápidamente en documentos desaparecían. Testigos eran silenciados, y las puertas del castillo parecían vigilar cada paso de la heredera oculta. La batalla por la verdad había comenzado, y el enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginaron. Una madrugada,
Incapaz de conciliar el sueño tras las palabras envenenadas de Lady Agatha, Helena decidió recorrer los pasillos silenciosos de la mansión. Sus pasos la guiaron hasta la biblioteca cerrada con llave, donde, gracias a una copia que había hallado en un viejo escritorio, logró entrar sin ser vista. El aire olía a pergamino y a polvo acumulado, y las estanterías parecían custodiar secretos olvidados. En un rincón, tras un falso panel de madera, descubrió un pequeño arcón con documentos amarillentos, partidas de nacimiento, cartas con sellos familiares y hasta registros financieros. Su corazón dio un vuelco al leer uno de ellos, el nombre Helena Whitfield. Davenport figuraba claramente acompañado de la firma de su madre biológica. La joven comprendió, con un escalofrío, que no era una usurpadora en esa casa, sino la legítima heredera. El temblor en sus manos era tan intenso que casi dejó caer los papeles cuando escuchó pasos aproximándose. Cerró apresuradamente el arcón y se escondió tras una cortina pesada, conteniendo la respiración. Por la rendija de tela, vio entrar a Lady Agatha con un candil en la mano y la mirada afilada como un cuchillo. La tía recorrió la biblioteca como si presintiera que alguien había estado allí, palpando los estantes y revisando los muebles. Helena sintió que su corazón estallaría, pero logró mantenerse oculta hasta que la mujer se marchó. Aquel instante no solo confirmó que el peligro era real, sino también que la lucha por su identidad ya no podía esperar. Si quería sobrevivir y reclamar lo que era suyo, debía enfrentarse a la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo. Al amanecer, Helena buscó a Sebastian en los jardines, donde solía refugiarse del peso de la mansión. Con el rostro pálido y la voz entrecortada, le confesó lo que había descubierto en la biblioteca en documentos que probaban su parentesco con los Whitfield. Sebastian, al principio incrédulo, escuchó en silencio, hasta que sus propios recuerdos comenzaron a encajar con la revelación. Recordó cómo, años atrás, su padre hablaba en voz baja de una niña desaparecida, de un escándalo familiar silenciado por conveniencia. Entonces, «Eres tú», murmuró, con una mezcla de asombro y ternura. Por primera vez en mucho tiempo, su mirada se suavizó, y en ella Helena encontró un apoyo que jamás había sentido. La verdad que los unía era peligrosa, pero también era el lazo que sellaba su destino. Desde ese instante, ambos comprendieron que no podían luchar solos contra Lady Agatha. El poder de la mujer en la corte era vasto, y sus intrigas estaban tan profundamente arraigadas que cualquier paso en falso podría significar la ruina. Sin embargo, juntos comenzaron a trazar un plan, a recuperar más pruebas, encontrar testigos silenciados y preparar el momento oportuno para revelar todo ante la sociedad. En esas noches compartidas de confidencias, entre mapas antiguos y cartas olvidadas, nació una complicidad que se transformaba lentamente en algo más profundo. La atracción que habían intentado negar ardía ahora con fuerza, como si el amor fuera la única arma capaz de sostenerlos en la tormenta que se avecinaba. El gran baile anual de los Whitfield se convirtió en el escenario perfecto para la confrontación final. Bajo los resplandores de cientos de candelabros y con la nobleza entera como testigo, Lady Agatha planeaba humillar a Helena y desacreditarla públicamente. Con una sonrisa venenosa, anunció que había descubierto pruebas irrefutables de que la joven no era más que una impostora ambiciosa, criada en la miseria, y ahora deseosa de usurpar un nombre que no le pertenecía. Murmullos recorrieron el salón, y todas las miradas se posaron sobre Helena, que permanecía firme, con el rostro erguido y el colgante de los Whitfield brillando contra su pecho como un desafío. Pero antes de que el veneno de la mentira se propagara, Sebastian dio un paso al frente, imponiendo silencio con solo levantar la mano. Con voz grave y segura, reveló ante todos los documentos hallados en la biblioteca y presentó a un antiguo sirviente de la familia, que testificó haber presenciado cómo Lady Agatha ordenó ocultar el nacimiento de la heredera legítima. La sala estalló en exclamaciones de sorpresa, y las sonrisas seguras de la tía se borraron en un instante. La conspiración quedaba al descubierto, y por primera vez, Helena
Sintió que las cadenas invisibles que la ataban se rompían. Lo que había empezado como un destino incierto, culminaba ahora en una batalla ganada frente a toda la sociedad. El escándalo de Lady Agatha se propagó con rapidez por los salones de Londres, y lo que antes eran susurros en corredores oscuros se convirtió en la comidilla de toda la nobleza. Algunos condenaban el atrevimiento de Helena por reclamar lo que era suyo, pero la mayoría no podía negar la fuerza con la que había enfrentado a su enemiga. Invitaciones comenzaron a llegar a Whitfield House, ya no dirigidas a la dama de compañía, sino a la legítima heredera Davenport-Twifit. Helena, aunque intimidada por tanta atención, se mostró con la misma sencillez que siempre la había caracterizado, lo que sorprendía y cautivaba a todos, y cada aparición pública a su lado, junto a Sebastian, orgulloso y firme, fortalecía el lugar de ambos como una pareja destinada a cambiar las reglas del juego social. Sebastian, que durante años había cargado con el peso del silencio y la culpa, encontraba en Helena no solo una compañera, sino también una redención inesperada. En las noches tranquilas, paseaban por los jardines de la mansión, ahora iluminados por faroles nuevos, compartiendo sueños sobre el futuro. Hablaban de abrir escuelas para los niños de la región, de proteger a quienes habían sufrido bajo las intrigas de Agatha, y de devolver a la familia Whitfield un legado de honor en lugar de sombras. En esas conversaciones, entre risas suaves y miradas encendidas, se comprendía que lo que habían conquistado iba más allá de un título o una herencia. Habían descubierto en el otro la fuerza y la ternura, necesarias para sanar y construir juntos un destino elegido. La boda de Helena y Sebastian fue celebrada meses después en la capilla restaurada de Whitfield House, aquella que había sido testigo silenciosa de tantos secretos. Los vitrales, antes opacos por el polvo del abandono, brillaban ahora con la luz del sol, proyectando colores sobre los invitados reunidos. Nobles y campesinos se mezclaron en la ceremonia, pues Sebastian insistió en que aquel día no pertenecía solo a la aristocracia, sino también a la gente sencilla que había estado a su lado en los momentos más difíciles. Cuando Helena avanzó por el pasillo, vestida de blanco y con el colgante de los Whitfield descansando sobre su pecho, todos comprendieron que no era únicamente la heredera recuperada, sino la mujer que había devuelto honor y esperanza a una familia rota. Tras la ceremonia, mientras los carruajes partían y las campanas repicaban, Londres no tardó en bautizar el enlace como la unión imposible que venció al destino. Los periódicos de la época hablaban de una historia digna de novela, Anne la institutriz, que resultó ser heredera, el duque atormentado que halló redención en su amor y la caída estrepitosa de la manipuladora Lady Agatha. En los jardines de Whitfield House, entre risas, música y brindis, Helena y Sebastian sellaron su promesa de compartir una vida construida no sobre la conveniencia ni la intriga, sino sobre la verdad y la pasión. Así, lo que comenzó como una identidad oculta terminó, grabado en la memoria de todos, como un romance eterno que desafiaba las convenciones de su tiempo. Con el paso de los años, Whitfield House se transformó en un símbolo de renovación, donde antes había pasillos oscuros y susurros de conspiraciones. Ahora resonaban las risas de niños y los pasos de visitantes que acudían a buscar consejo o refugio. Helena impulsó la creación de una escuela para jóvenes huérfanas, recordando siempre su propia infancia, marcada por la incertidumbre. Allí enseñaba a leer, escribir y soñar, convencida de que ninguna muchacha debía sentirse jamás prisionera de un destino impuesto. Sebastian, por su parte, dedicó sus recursos a mejorar las condiciones de los campesinos y trabajadores de la región, lo que le ganó el respeto no solo de la nobleza, sino también del pueblo sencillo que lo veía como un líder justo. Las historias de su unión comenzaron a circular más allá de Londres, adornadas con rumores y romanticismo. Algunos decían que el colgante de los Whitfield, aquel que reveló la verdadera identidad de Helena, era ahora guardado como reliquia en la capilla de la mansión, símbolo de que la verdad siempre encuentra la luz. Otros afirmaban que su amor había sido escrito en las estrellas, pues ni las mentiras de Lady Agatha, ni las rígidas normas de la sociedad pudieron detenerlo. Y así, generación tras generación,
Los descendientes de la familia crecieron escuchando la leyenda de la institutriz que se convirtió en heredera y del noble, atormentado que encontró redención en su amor, recordando que, incluso en los tiempos más oscuros, la verdad y la pasión siempre prevalecen. En la madurez de sus vidas, Elena y Sebastian solían caminar de la mano por los jardines renovados de Whitfield House, contemplando cómo los rosales que habían plantado juntos florecían cada primavera. Sus días ya no estaban marcados por intrigas ni amenazas, sino por la paz de una familia unida y la satisfacción de haber vencido al destino. A menudo recibían visitas de jóvenes deseosos de escuchar sus relatos, y Elena, con voz serena y firme, repetía siempre la misma enseñanza: no importa cuánto tiempo se oculte la verdad, siempre encontrará el modo de salir a la luz. Su historia se convirtió en faro de esperanza para aquellos que temían al peso de los secretos o a la tiranía de las convenciones. Cuando finalmente el tiempo los alcanzó, partieron de este mundo con la misma serenidad con la que habían enfrentado la adversidad juntos, rodeados por hijos y nietos que heredaron no solo un nombre honorable, sino también un ejemplo de valentía y amor verdadero. Y así, mientras las campanas de la capilla repicaban en homenaje, los cronistas de la época registraron sus vidas como una epopeya romántica que trascendía generaciones. Whitfield House, con sus torres góticas y jardines en flor, quedó impregnada de su memoria, como si cada rincón susurrara la misma verdad, que incluso las sombras más densas pueden desvanecerse cuando el amor y la verdad caminan de la mano. Décadas después de su partida, los cronistas aún escribían sobre la increíble transformación de Helena Davenport en la legítima heredera Whitfield. Su nombre aparecía en los libros de genealogía con un brillo especial, acompañado siempre de notas que hablaban de su valentía para desafiar el poder de Lady Agatha y reclamar lo que le pertenecía. Las jóvenes que estudiaban en los salones de la escuela fundada por ella recitaban su historia como inspiración, convencidas de que la sangre no era lo único que definía la nobleza, sino la fuerza del corazón. Whitfield House se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes creían en el triunfo del amor sobre la mentira, y los visitantes recorrían la capilla buscando el célebre colgante con el brasón, guardado ahora en una urna de cristal como símbolo de esperanza. El legado de Sebastian no fue menos recordado. Su empeño en unir las necesidades del pueblo con las responsabilidades de la nobleza fue considerado adelantado a su tiempo, y muchos lo llamaron el Duque Justo. La pareja, incluso después de muerta, seguía unida en la memoria colectiva como ejemplo de que el amor verdadero podía florecer incluso en medio de traiciones y secretos. Y así, mientras las generaciones pasaban, sus descendientes repetían con orgullo la historia de la institutriz que se convirtió en heredera y del noble atormentado que halló en ella la redención. Una historia que, contada una y otra vez, ya no pertenecía solo a la familia Whitfield, sino a todo aquel que alguna vez creyó que el destino podía cambiarse con valentía y con amor. Con el paso de los siglos, la historia de Helena y Sebastian dejó de ser solo memoria familiar para convertirse en leyenda, narrada en los salones, iluminados por candelabros, y en las cocinas donde el pueblo compartía pan y vino. Los trovadores cantaban sobre la institutriz que descubrió ser heredera, y del duque que, en vez de dejarse vencer por la oscuridad de su linaje, encontró redención en un amor prohibido. Cada detalle se adornaba con el paso del tiempo. Algunos decían que las campanas de la capilla habían repicado solas la noche en que se unieron en matrimonio. Otros aseguraban que el colgante brillaba con una luz propia cuando reposaba sobre el pecho de Helena, como si la verdad misma lo custodiara. Los niños crecían escuchando estas historias y miraban hacia Whitfield House como si fuera un santuario de justicia y amor eterno. Los ancianos contaban que, en noches de luna llena, aún se podía ver a una pareja caminando de la mano por los jardines floridos, riendo suavemente como dos almas que nunca abandonaron el lugar. Ya no importaba qué parte era historia y cuál era mito. Lo esencial permanecía la certeza de que incluso en un mundo gobernado por intrigas, ambición y mentiras, dos corazones valientes habían demostrado que la verdad y el amor podían cambiar no solo un destino, sino el curso entero de una dinastía.
Con el tiempo, los ecos de su historia se convirtieron en guía para jóvenes nobles que se resistían a aceptar matrimonios impuestos o vidas dictadas únicamente por el peso de un apellido. Si Helena pudo desafiar a su tiempo, nosotros también podemos elegir, murmuraban en voz baja las muchachas en los internados mientras escondían cartas de amor bajo sus almohadas. Incluso en los consejos de la nobleza, algunos comenzaban a citar el ejemplo de los Whitfield como prueba de que la grandeza no se medía en títulos ni riquezas, sino en la integridad con la que se vivía. Así, lo que empezó como un escándalo familiar se transformó en un precedente que poco a poco erosionaba las cadenas invisibles de las viejas tradiciones. En las aldeas cercanas, el nombre de Sebastián se pronunciaba con respeto cada vez que alguien hablaba de justicia y compasión. Los campesinos relataban a sus hijos que el duque y su esposa jamás olvidaron de dónde provenían, que compartían sus riquezas para mejorar las vidas de los más humildes y que abrieron puertas que antes parecían cerradas para siempre. Y mientras los años avanzaban, la historia de la institutriz que se convirtió en heredera y del noble atormentado que halló paz en su amor, se difundió más allá de Inglaterra, viajando en cartas, libros y canciones que cruzaron mares. Allí donde se contaba, siempre provocaba la misma chispa en el corazón de quien escuchaba la esperanza de que el destino no está escrito en piedra y que incluso las verdades más dolorosas pueden dar origen a un amor eterno. Así, generación tras generación, la historia de Helena y Sebastián se convirtió en más que un recuerdo, fue un símbolo. En las noches de invierno, alrededor de las chimeneas, los abuelos repetían a los nietos la leyenda de cómo una joven sin nombre descubrió su linaje perdido y, con valentía, transformó la mentira en verdad y la desconfianza en amor. Para muchos, Helena representaba la esperanza de que la sangre no dictaba el valor de una persona. Para otros, Sebastián era la prueba de que incluso los corazones más heridos podían hallar redención. Y en conjunto, su unión se convirtió en un ejemplo inmortal de que el amor verdadero no se doblega ante las intrigas ni ante la ambición. Con los siglos, Whitfield House ya no fue solo una residencia aristocrática, se transformó en un monumento a esa historia. Los visitantes recorrían los pasillos donde Helena había descubierto los secretos de su identidad. Admiraban la capilla donde había sellado su destino con Sebastián y contemplaban con respeto el colgante expuesto en la vitrina principal. Allí, frente a aquel objeto que alguna vez fue la clave de todo, muchos juraban sentir un estremecimiento, como si las paredes aún conservaran el eco de su risa y la fuerza de su amor. Y así, su legado permaneció vivo, no solo en los libros de historia, sino en los corazones de quienes creían que la verdad y la pasión podían vencer hasta al tiempo mismo. Si esta historia te ha hecho soñar, si has sentido en tu corazón la fuerza de un amor que vence intrigas, mentiras y el peso del destino, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos llenos de romance, misterio y pasiones que desafían a la sociedad. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de soñadores que buscan, en cada narración, la magia del amor verdadero. Y si disfrutaste de este relato, no olvides dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que también crea en el poder de las historias que tocan el alma. Cada comentario tuyo es un nuevo latido que nos impulsa a traer más leyendas de época, más romances imposibles y más finales donde el corazón triunfa sobre todo. Porque aquí, juntos, seguiremos demostrando que las historias de amor jamás pasan de moda.